Buenos días a todos. Hago extensivo el agradecimiento a ITSDA por la convocatoria, a José Macibosa, que fue el que hizo el contacto para que yo esté acá hoy, y a la audiencia aquí presente. Vamos a hablar, muchos habló esta mañana de este tipo de ganadería, sobre todo en campos agrícolas, en campos de muy buena altitud. Entonces es prácticamente una obligación hacer esto, ¿no es cierto? Utilizar la forma en que las producimos, las manejamos y las aprovechamos. Los recursos en general que usan las pasturas, muchos son gratis, por suerte todavía, radiación, agua de lluvia, pero muchos otros, como cualquier otro nutriente que se aplica, tanto sea químico como cualquier otra fuente, implica un costo. Entonces necesitamos aprovecharlo de la mejor manera posible. Tenemos que ser muy buenos productores de pasto y muy buenos aprovechándolo al pasto, que es algo que también se comentó hoy a la mañana, el ejemplo que dio Pablo con el sorgo, que ellos lograban buenas producciones de sorgo, pero el aprovechamiento no era el mejor. No voy a mostrar muchos números, la idea es contarles algunos conceptos sobre el manejo que se puede usar en pasturas tanto de base gramíneas como alfalfa. Muchos de estos conceptos y fotos son experiencias que hemos tenido a lo largo de mucho tiempo con este equipo de trabajo del curso de manejo de pastoreos. Es un curso que tenemos organizado con INTA, con colegas de otras agencias, de Paulo Recabarren de Olavarría, Kevin Liden de la agencia de la Prida y Agustín, que ahora está de asesor privado. Entonces la idea es comentarle un poco en este derrotero de varios años ya dando el curso, orientado a la gente que está en el campo todo el día, a la gente que decide las entradas y las salidas de pastoreo, que creemos que es un punto importante donde tenemos que trabajar desde INTA por lo menos y desde otras instituciones, porque son la gente que termina determinando cómo se aprovecha este forraje. Bien, para arrancar con el manejo de pasturas de base gramíneas, vamos a hablar de algunas cuestiones de unidades de manejo o qué mirar para manejar las pasturas. Algunas cuestiones de ponernos de acuerdo cuando hablo de disponibilidad, de asignación y remanentes. Criterios para decidir el pastoreo inicial en una pastura que se implanta en el año. Y después cuestiones generales del manejo en una pastura ya que pasó su primer año. Y una cuestión sobre el control temprano de floración, que en gramíneas es importante. Bien, como unidad de manejo o base para lo que es el manejo de gramíneas, o pasturas base gramíneas, están compuestas básicamente por macollos. Los macollos es nada más y nada menos que esto. Tenemos macollos a partir de una planta que recién se sembró, que está la semilla. Crece un macollo, una planta, tiene un pseudotallo, en realidad es 3 hojas, y sobre este macollo van saliendo desde la base macollos más chicos, macollos subordinados o macollos hijos, que estos macollos van a depender de este macollo principal hasta tanto tengan sus propias raíces. Hay un periodo bastante largo de tiempo en que este macollo más chico, que nace de la base de los macollos principales, no puede funcionar solo, sino que depende totalmente de este macollo. Bien, dicho esto, en general, y lo vamos a ver si nos podemos organizar en las paradas a campo, las gramíneas que utilizamos comúnmente acá, hoy se nombró en la composición de la pastura, va a tener festuca, cebadilla, se lo habló de las pasturas más debajo que están enfrente de la ruta, de agropiro y festuca. En general las templadas, agropiro, festuca y reirás, por ejemplo, no pueden tener más de 3 hojas vivas en cada uno de estos macollos. ¿Sí? Las hojas van saliendo desde el interior de los pseudotallos, sale la hoja 1, esta sería la primera hoja que salió, la hoja 2, y esta es la última hoja, la tercera hoja que están haciendo. Entonces, hablando de optimizar y ser lo más eficientes posibles en el uso de las pasturas, una de las propuestas que vengo a contarles hoy es esto, es evitar la muerte de las hojas. ¿Sí? Como pueden tener, en general, por ahí vamos a ver en este caso que hay una especie que es una cebadilla, que puede llegar a tener entre 4 y 5 hojas verdes vivas. En general las festucas, agropiros de nuevo, no pueden tener más de 3 hojas vivas. ¿Qué pasa?
A medida que van saliendo las hojas, esta es la hoja más vieja, que ya se murió de un pastoreo anterior. Tenemos la primera hoja, segunda hoja, tercera hoja, y acá está saliendo la cuarta y ya se está muriendo esta. ¿Sí? En este macollo perdimos una hoja completa y se nos está muriendo la anterior. ¿Sí? La muerte de hoja podría ser considerada una ineficiencia. Gastamos muchos recursos, los nombré antes, gastamos agua, gastamos radiación solar, usamos radiación solar, usamos nutrientes del suelo y esta hoja la perdimos. La perdimos porque no la pastoreamos y en los sistemas que venimos a ver hoy y en los sistemas ganaderos en general lo que en realidad vendemos es carne. Entonces esta hoja que se nos muere, si bien entra en una circulación de nutrientes en el suelo y no es pérdida total, por lo menos no es producción de carne. Algún número. En la medida que nos relajemos y dejemos que esto pase mucho tiempo, 3 hojas muertas que no pastoreamos, ahí veíamos en la foto una, 3 hojas muertas, son entre 500 y 1000 kilos de carne. Si los pasamos a kilos de pasto, perdón. Si los pasamos a kilos de carne, son entre 20 y 40 kilos de carne. Empieza a tener un significado y un peso tanto productivo como económico, estas hojas que dejamos de pastorear. De nuevo, el objetivo de esto, y sobre todo en las pasturas de base de gramíneas, es buscar maximizar los recursos. Para ponernos de acuerdo y que me pueda explicar bien, yo cuando hablo de oferta total, estoy pensando en esto, es toda la biomasa que hay sobre el nivel del suelo, son las matas de las gramíneas, en general están compuestas de nuevo por los macollos, un macollo principal, macollos más chicos, esto es lo que consideramos oferta total. La asignación, que es lo que nos vamos a llevar con los animales, y esto debería ser una elección que el responsable del pastoreo toma y no en realidad una consecuencia de lo que hicieron los animales y cuánto tiempo estuvieron. Deberíamos operar y trabajar sobre esta asignación y ser lo que nosotros realmente queremos. Y por último, el remanente. Voy a tratar de ser claro y voy a repetirlo varias veces. Es muy importante que podamos manejar bien al remanente. Y esta tarea, sobre todo, es de la persona que está en el campo cambiando las parcelas, que anda por allá atrás, me parece. Y el que tiene que tomar la decisión de salir o no salir con los animales es esta persona, y por eso es uno de los objetivos del curso que damos de INTA, de capacitar y darles herramientas a esta gente para mejorar su toma de decisiones. Bien, primer pastoreo de las pasturas base gramíneas. Lo ideal es que se pueda pastorear antes de que llegue la primavera. Necesitamos de alguna manera ir preparando a la pastura para que la forma y la estructura que tenga nos permita cosechar gran cantidad de hojas. Las hojas es la parte de mayor calidad de la pastura, entonces necesitamos conformar pasturas con mucha proporción de hoja. Esta es una foto de un establecimiento en Olavarría. Eso te recomendamos. Es una pastura de festuca con trébol, con 43 días de sembrada. Esa recorrida se estaba viendo a ver si se entraba a pastorear o no. A algunos les parecerá muy drástico. Mirando las plantas más de cerca, tenemos la festuca, que es la especie base. Ya tiene los macollos que primero nacieron, tiene 3 hojas. Hay algunos macollos más chicos. Para la planta está habilitada para recibir un pastoreo sin demasiado castigo. Hay que ver si es una decisión hacerlo o no. Obviamente estos pastoreos precoces o de antes de que llegue esta primavera, no estamos pensando, y sobre todo en este caso, no estamos pensando en cuántos kilos de materia seca vamos a sacar o cuánto pasto acumuló, sino en realidad estamos pensando en la pastura. Estamos pensando en esos macollos que nacieron primero, que están dominando a los macollos más chicos, empezar a emparejar un poco y que todos los macollos crezcan más parejos y además se aumente la producción de los macollos. Esta es otra foto. Acá me imagino que estarán un poco más tranquilos si tienen que entrar a pastorear acá. Esto también es una pastura en base festuca con trébol, con una siembra temprana. Fíjense que para mayo ya hay muy buena acumulación de forraje. Ya está el surco completamente cubierto. Lo vamos a ver más adelante. Es una pastura que tenía 2.500 kilos de materia seca total. Entonces, en este caso, sobre todo en este caso, no tiene mucho sentido esperar más. Es un buen momento para entrar a pastorear y empezar a marcarle la cancha, digamos, a la pastura
y cómo la vamos a manejar. De nuevo, el objetivo es pensar en la pastura en este momento. Nos olvidamos un poco de los animales hasta la primavera. Bien, una vez que ya pasamos ese primer pastoreo del invierno o ese pastoreo precoz, que se puede hacer o no, en los casos que se hace, con los cuidados del caso, de que tiene que haber piso, las plantas no se tienen que arrancar, obviamente, tenemos que cuidar la pastura, estamos pensando en la pastura. Idealmente son pastoreos cortos, de 3 o 4 días, categorías livianas si las tuvieran, alguna recría, podría funcionar bien. Una vez que pasamos esto, ¿cómo decidimos manejar las pasturas en adelante? Mirando lo mismo que vimos al principio, mirando los macollos y mirando las hojas y mirando que no se nos mueran las hojas. ¿Qué significa esto en términos de materia seca o de altura o de estructura de la pastura? Este tipo de pasturas manejadas según buenas prácticas, o para nosotros buenas prácticas o no, son entre 1.800 y 2.500 kilos de acumulación total, máximo 3.000 kilos de acumulación total, de oferta total de materia seca. Son entre 15, 20 centímetros, 25, 30 como máximo en primavera-verano, cuando las pasturas se empiezan a levantar un poco. En este momento, cuando comienzan al sombreo de las hojas, todas esas hojas más basales que están contra el piso, al no recibir luz y por la sucesión de hojas que van naciendo, son las que primero se mueren. Y de nuevo estamos tratando de no perder mucha cantidad de hojas por sombreo. Esto podría ser una entrada a pastoreo. Esta foto que está acá es un agropiro. Hoy se habló del agropiro. Fíjense la calidad que tiene, es una altura de 20 centímetros como máximo, puede ser hasta un poco menos. Prácticamente es todo hoja esa pastura. Las hojas es la parte de mayor calidad de las gramíneas y casi que no hay tanta diferencia entre una hoja de agropiro y una hoja de festuca. ¿Sí? Un agropiro con este tipo de condiciones y pastoreado de esta manera puede tener tranquilamente una recría con muy buenas ganancias de peso. Esta es otra foto de una pastura más nueva, del tresurco, ya se empiezan a cruzar las hojas. Estos son fotos como para ir mostrando en imágenes la idea de en qué momento decidir pastorear. Esta es la pastura de hoy. En este caso se estaba pastoreando con vaquillonas. Parcelas de 2 días eran, ese es el planteo que tenían ahí. Es muy intensivo, si se puede bien. Puede ser un pastoreo más tranquilo de 4 o 5 días sin problema. Y fíjense lo que pasa cuando empezamos a manejar las pasturas así. Esta es una foto de un curso que dimos en Balcarce este año, contentos de volver a la presencialidad. Es una festuca, no importa el genotipo demasiado, pero fíjense la orientación de las hojas y el ángulo de inserción con el pseudotallo. Son hojas que prácticamente nacen horizontales, paralelas al piso. ¿Por qué? Porque la planta constantemente tiene luz hasta abajo, ¿sí? Entonces le permite vivir estas hojas que necesitan de la luz. Son hojas que en muchos casos escapan del pastoreo y lo vamos a ver por qué necesitamos, y está bueno que algunas hojas queden sin pastorear para más adelante. ¿Sí? Esto es una adaptación espectacular que vimos este año. Y de nuevo, lo que están comiendo los animales, la asignación y lo que queremos darles tiene que ser esto. Este es el mismo agropiro que vimos en la foto de lo que era la entrada de parcela. Es prácticamente todo hojas, es la parte de más calidad de la planta. Más que esto no le podemos pedir en calidad a una gramínea. Bien, remanente, esto es algo importante y sobre todo es lo que terminan decidiendo la gente que está en el campo todo el día. Muchas veces el inicio del pastoreo o entrar a pastorear una pastura puede ser elección del administrador, del dueño, que se arranque a pastorear parcelas, pero el salir o no, salir hoy o salir mañana a la mañana, en general depende del responsable del pastoreo. ¿Qué es lo que está bueno que se lleven de esta charla? Las gramíneas necesitan sí o sí hoja verde. No tienen capacidad de guardar muchas reservas. El rebrote principalmente está a partir de la fotosíntesis que están teniendo en ese momento, y para tener fotosíntesis necesitamos hojas. Entonces, esto es una foto, por ejemplo, de un buen remanente de pastoreo. Vamos a tener hojas, en este caso se ven hojas prácticamente pegadas al piso. Todavía no hablé de altura, no hablé de puños, no hablé de nada. No voy a hablar tampoco. ¿Sí? El remanente está bueno definirlo de esta manera. La altura, si es un puño, si son 2 puños, si son 5 centímetros, dependerá del manejo de la pastura que vengan haciendo y del que puedan hacer. Pero esto no cambia. Siempre que haya hoja verde, está bien.
Fíjense la altura de este remanente. Esto es muy cortito contra el piso, no deben ser más de 4 centímetros. En este caso será una pastura nueva, evidentemente, están los surcos muy marcados, no tiene prácticamente material muerto y se pudo pastorear hasta 4 centímetros y quedaron hojas verdes y no habría problema. ¿Por qué no hablé de altura ni hablé de puño? Esto es una festuca, es la misma planta en distintos lugares del lote. Y de nuevo, si yo tuviera, estos podrían ser fotos de remanentes de pastoreo. Fíjense en las plantas de la derecha, que tengo un tamaño de hoja remanente grande, una altura que podrían ser 6 centímetros, 5 centímetros, y todavía tendría hojas. Y esto sería un muy buen remanente de pastoreo. Pero ¿qué pasa si yo me guío por la altura y corto todo o pastoreo todo a 6 centímetros de altura? Me voy a las plantas de la izquierda y las castigué mucho. En estas plantas, si yo manejo los remanentes por altura o por puño, que podrían ser 5 o 6 centímetros, a una parte de la pastura o a una pastura la voy a castigar mucho y otra por ahí va a ser hasta un pastoreo laxo que podría recibir más. Entonces la forma de no errarle, y esto es importante que quede claro y es una de las cosas que más tratamos de transmitir, es justamente esto. Miremos las hojas. Así como miramos los macollos y las hojas para decidir entrar a pastorear, miremos las hojas de nuevo y cuánto queremos dejar para decidir los remanentes. Muchas veces pasar de un remanente adecuado con poca cantidad, con porciones de hojas y venirnos un poco más abajo es cuestión, en caso de pasturas pastoreadas en parcelas, en cuestión de una tarde, de un día. En general son parcelas de una semana, acá más o menos manejan ese tiempo de permanencia, y quedarnos un día más o quedarnos un fin de semana puede ser pasar de un remanente bueno como este o con parte de hoja, y si nos venimos más abajo dejamos todo tallo. Entonces es importante que ante la duda es preferible que dejemos más remanente. Ante la duda se cambian las parcelas, si viene un fin de semana o viene un día de encierro, de astoso, lo que sea, que por ahí la tensión en la pastura no va a estar demasiado encima. Bueno, cambiémosla, que se cambien los animales de parcela, y si hace falta volver y repasar, se vuelve y se repasa. Pero guarda con irnos más abajo y dejar menos hoja, dejar más pseudotallo, tallo. Castigamos mucho la pastura y por ahí por demorarnos un día más dentro de la parcela o una tarde, lo terminamos pagando con 15, 20 días, un mes en el rebrote y en el tiempo de volver. Bien, ¿en qué momento podemos dejar más remanente y menos remanente? Es fácil decirlo acá, en invierno. ¿Qué pasa si dejo más remanente en invierno? Vuelvo más rápido. Es buena la idea. En general es difícil que puedan dejar mucho remanente en invierno porque siempre nos falta pasto. Pero si se puede, es bueno dejar más remanente. Y en verano, esto sí es importante. No tenemos que apretar demasiado las pasturas en verano porque en general nos falta agua en verano. En general el sol calienta mucho, el suelo se calienta mucho. Empieza a haber pérdidas y mortalidad de macollos. Entonces, en verano sí podemos levantarle un poco más la pata a los remanentes, que no es más de 10 centímetros de altura, es mucho 10 centímetros. Pensar en eso, tratar de manejar un remanente un poco más tranquilo en verano. ¿En cuándo podemos apretar un poco más a las pasturas? Fin de verano. En general este pastoreo es un pastoreo de limpieza que se llama, muchas veces se hace. Si en general coincide con el destete, tenemos vacas secas, que son una categoría que podemos apretar un poco. Entonces aprovechamos para limpiar las pasturas, llevarnos las cañas, material muerto que siempre nos toca en primavera, verano, que se nos pasa en alguna parte de la pastura o las pasturas. Entonces un buen momento de apretarlas un poco. Y de nuevo, llevándonos material viejo, dando luz en la base de las plantas, vamos a tener más macollaje. Y en fin de invierno, el control temprano de floración, que es nada más y nada menos que esto. Las pasturas de especies perennes como la festuca, el agropiro, no necesitan semillas. Tienen otras formas de pasar el verano y perpetuarse durante los años. Y en realidad la que generen semillas es un problema para nosotros, porque no cosechamos semillas. Nosotros necesitamos materia seca de calidad. La calidad está en las hojas, no está en los tallos, ni en las cañas, ni en las semillas. Otra cuestión, que cada uno de esos macollos que florece termina muriendo, pasa como cualquier anual que vemos. Entonces,
Es pérdida de calidad porque esa caña es de baja calidad, ese macoyo se termina muriendo, no nos aporta materia seca, no aporta calidad, estamos perdiendo por todos lados. ¿Cuándo comienza la floración? Esto es centro de la provincia de Buenos Aires, estos son datos de Azul, Balcarce, acá es más o menos parecido. La festuca en agosto, septiembre ya está floreciendo, el agropiro es un poco más tarde. Está floreciendo, no significa que esté encañada ni que la veamos, pero ya floreció. Y eso desencadena un montón de procesos internos y hormonales en la planta, que no viene al caso explicarlo, pero tenemos que tenerlos en cuenta. Esto es una foto de una festuca, esto es fin de septiembre, en azul. Es una mata de festuca que encontré solamente para el ejemplo. Si tenemos que hacer algún comentario, se ven varias hojas muertas. Evidentemente esta pastura ha tenido un manejo más laxo, tranquilo. No vamos a mirar eso ahora. La altura total es una hoja de carpeta, serán 25 o 30 centímetros, no llega a eso. Bueno, y si yo les digo que esta pastura ya está florecida, ¿ustedes me creen que está florecida? ¿Que ya empezó a desencadenarse todo esto? Si nos acercamos a la base de la planta, y nos acercamos más todavía a la base de la planta, incluso adentro de ese pseudotallo, ya vemos la flor. Esa es la flor, y ya está mandando que ese macoyo tiene que ser prioridad para la planta y tiene que florecer, y la planta va a hacer lo necesario para que este macoyo llegue a florecer. Lo necesario es, en una situación de estrés, empezar a liquidar esos macoyos más chicos que vimos temprano, que dependen de los macoyos más grandes, los liquidas y tiene que hacerlo con tal de que la planta llegue. Y empezamos a perder macoyos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un pastoreo intenso. Esto es lo de los menores remanentes. En general, un pastoreo van a ser 2, porque un pastoreo en general no alcanza. Pero será a partir de todo el mes de septiembre que quizás entren 2 pastoreos intensos para tratar de llevarnos esa flor. Esa flor que vimos recién no la vamos a pescar con los animales, pero si le esperamos un poquito, esta es una foto de Balcarce, una festuca también en la misma fecha, septiembre. Fíjense que la altura total son 20 centímetros, por ahí la escala engaña, pero son 20 centímetros y es una pastura que si la vemos desde arriba de la camioneta o del caballo, se ve todo hoja, se ve espectacular y estamos contentos porque está tirando y está empezando a tirar. ¿Qué pasa si nosotros abrimos un macoyo, que es lo que hicimos acá? Abrimos ese pseudotallo, ya está la panoja prácticamente completamente formada. Y ya está a una altura que podemos llegar con los animales. Entonces, ¿qué hacemos? Un pastoreo intenso. Un pastoreo intenso es esto, son, en este caso, 5 centímetros de altura. Queda algo de hoja verde, podemos permitirnos un poquito de intensidad mayor. En este momento del año en general nos falta agua, las temperaturas no son tan altas, entonces no es tanto problema irnos un poquito más abajo. Pero logramos el cometido era llevarnos esta flor. Cortando este macoyo que ya había florecido, le damos aire y crecimiento a los macoyos más chicos que estaban viniendo de abajo. Eso sería un remanente de pastoreo de esta pastura. Bien, vamos rápido al manejo de alfalfa. Lo mismo vamos a ver, algunas cuestiones de qué mirar para decidir entradas de pastoreo, algunos comentarios sobre el primer pastoreo de alfalfa y algunas cuestiones sobre los remanentes. ¿Qué miramos para decidir pastorear o cómo determinar las entradas de los pastoreos? Vamos principalmente en las pasturas de alfalfa o base alfalfa, vamos a decidir los manejos por alfalfa, porque para eso la pusimos. Y principalmente el periodo de producción es desde fin de invierno hasta verano, hasta diciembre, enero, dependiendo cómo vengan las lluvias. Entonces podemos mirar la pastura. Hay trabajos que se hicieron en Balcarce, el grupo de forraje Germán Veroni a la cabeza, donde hablan de con acumulaciones de 1.900 a 2.100 kilos de materia seca se puede entrar. Esto en altura son 25 o 30 centímetros de altura, no más que eso. Si tuviéramos otra cuestión para mirar, serían nudos. En general coinciden todas estas. A partir de que la pastura tiene 8 nudos o 10 nudos, se puede entrar a pastorear. Sí, esta es la propuesta de manejo que por lo menos tratamos de contarles acá. Los nudos es la parte en que cada hoja de la alfalfa se une al tallo. Lo podemos ver en la parada a campo, pero es fácil de contar. Altura es muy fácil de contar. Por ahí, acumulación de forraje, el que no mide o no está tan acostumbrado a valores y rangos de materia seca le complicará un poco más. Pero básicamente es esto. Son 25 o 30 centímetros, 8 o 10 nudos. Y a partir de fin de invierno que la alfalfa empieza a tirar y cuando empieza a mover la alfalfa, los que la manejan saben que es difícil pararla. Entonces anticiparnos a las entradas de los pastoreos.
Lo vamos a ver más adelante también. ¿Qué pasa con el primer pastoreo? Alfalfas que ya hayan sembrado en general en febrero, marzo, en esta zona. Es probable que lleguemos a, esa foto es de junio, en Chávez. Agosto puede ser un poco más de acumulación de forraje. Y en general habíamos dicho que en las gramíneas nos faltaba pasto. Y en invierno siempre falta pasto. Bueno, acá en la alfalfa y en las pasturas estas que queremos cuidar, tratemos de no pastorearlas. Ahí estoy un poco drástico con el prohibido, pero ¿qué está pasando en este momento? La alfalfa está naturalmente direccionando muchas de los recursos que genera y que tiene a raíces, a priorizar el crecimiento de las raíces. Hoy se comentó más adelante y lo mostró Pablo, estos suelos prácticamente no tienen limitantes a la profundidad de Tosca. Yo vengo de Cuenca del Salado y decirme 2 metros de suelo me agarra angustia, pero acá no hay problema de suelo y si queremos que la alfalfa produzca como puede producir acá y sea perenne como en el caso de este campo, necesitamos cuidar las raíces de la alfalfa. Esto lo hacemos desde el momento que la sembramos, dándole un poco de respiro, por lo menos durante ese primer invierno. ¿Hasta cuándo esperamos para entrar? Hasta que florezca, 30% de floración, 5.000 kilos de acumulación de materia seca. Dejemos que la alfalfa crezca libremente, por lo menos hasta que florezca ese primer año, de nuevo para lograr el desarrollo de raíz. Que el desarrollo de raíz, y si tenemos una raíz de 2 metros de profundidad, va a sacar agua de ningún lado, de donde ningún otro lado puede llegar otra especie, y es lo que nos termina dando la alta producción de materia seca que tiene la alfalfa en primavera y verano. ¿Sí? Pensemos en las raíces, pensemos otra vez en la planta. Bien, ¿qué pasa con pasturas mezclas? En este caso son pasturas mezclas. Este es el mismo caso, la foto de la alfalfa de recién, esto es el mismo lote eléctrico por medio. En este caso no es una especie que estaba incluida en la mezcla, esto es avena guacha. En una parte del lote se hizo rollo y se llevó antes de que florezca y se cayeron algunas flores, algunas semillas de la avena cuando se hicieron los rollos, y otra parte se pastoreó siempre y no había avena guacha. Puede ser avena guacha, puede ser cebadilla. La cebadilla, los chicos comentaban hoy que echan pocos kilos de cebadilla. La cebadilla es muy competidora y puede ser que nos encontremos con esto, con este tipo de cuestiones, o festucas mediterráneas que también comentó, donde la gramínea le termina ganando a la alfalfa. Hablé hoy temprano que entre los recursos que necesitan es luz. Si una alfalfa queda totalmente abajo de avena o algún reyes guacho o cebadilla o lo que sea, para la alfalfa cualquier cosa que no sea alfalfa es maleza. Entonces necesitamos pastorear y necesitamos aire, luz, para permitirle ese crecimiento que va a tener en primavera-verano. Estas son unas fotos de esa pastura, de la parte que se decidió pastorear, se pastoreó, las plantas sobrevivieron. Esta era una mezcla con alfalfa y festuca. Fíjese, la escala es la misma, son 30 centímetros de altura. Obviamente el desarrollo de la parte aérea es mayor que en otra y es menor, por los pastoreos. Pero hay unas cuestiones, las raíces que estamos viendo ahí. Las raíces de las que no se pastoreó son mucho más grandes, más gruesas, más pesadas. No quise poner los números, es solamente a modo de comparar. El peso de las raíces en naranja de la pastura que no se pastoreó era esto, y el peso de la que se tuvo que pastorear es esto. Acá perdimos muchos kilos de raíces, que es lo que dijimos que nos va a dar la producción de la pastura. El número de tallos es mucho mayor en la pastura que no se pastoreó. El diámetro de la raíz es mucho mayor en la pastura que no se pastoreó. Esto es lo que pagamos, el costo que estamos pagando por tener que pastorear, en este caso por una maleza que fue para la pastura, que fue la avena, podría ser una cebadilla. Bien, pasado el primer invierno y en lo que sería el manejo normal de una pastura de alfalfa, podemos hablar de lo que es un manejo más tradicional. Un poco estuvimos hablando con Pablo ayer. El manejo tradicional o lo que se usaba como recomendación para manejar la alfalfa es esto: esperar la floración. ¿Sí? Esperar en lo que manejan grados días, 450, 500 grados día. ¿Por qué? Porque tenemos una muy buena acumulación de forrajes, prácticamente la máxima acumulación de materia seca con buena calidad todavía. El tema de que en general en los sistemas nuestros usamos vacas para cosechar este forraje y en general nos lleva más de 15-20 días entrar a pastorear, terminar de pastorear la alfalfa. Entonces lo que nos va a ir pasando es que a medida que avancemos en las distintas parcelas, la última parcela va a estar muy lignificada, va a ser una pastura de más de 10% de floración, y en general, como la usamos con animales, vamos a tener
algunas cosas así en el remanente. ¿Sí? Los animales obviamente no son máquinas y eligen, tratan de seleccionar todo lo que pueden y envuelven los tallos con la lengua y los pelan para arriba y quedan prácticamente los tallos pelados. Y otro problema que podemos llegar a tener con este manejo es que empiezan a estar accesibles los rebrotes de la corona. Estos rebrotes de corona que son los peligrosos en el tema de empaste, que no me voy a meter mucho, pero que estén accesibles para los animales estos rebrotes es complicado. ¿Sí? ¿Para qué sistema es bueno esto? Bueno, cuando uno tiene que confeccionar reservas, hacer rollo y demás, es ideal, porque de nuevo tenemos los momentos de máxima acumulación de forraje y con todavía muy buena calidad. Podría ser cuando tengo poca alfalfa por consumir o la voy a consumir muy rápido. Entonces se podría esperar un poco más y meter mucha más presión de pastoreo para que no nos queden tantos tallos o, como en el caso de este establecimiento, que se prolija con un corte después. Una propuesta de manejo que se puede hacer para simplificar un poco esto, hablé hoy de los nudos. Contar 7, 8 nudos. A partir de los 8 nudos ya se puede entrar a pastorear. Eso en altura son, a la salida del invierno, 25 centímetros. ¿Sí? Si fuera acumulación de materia seca, son esos 1.200, 2.000 kilos de materia seca. Ya se puede entrar a pastorear. Y si se nos pasa algo, que sea la última parcela que se nos pase. Durante primavera y verano la alfalfa está, como así durante el invierno estaba direccionando muchos recursos para raíz. En este momento está direccionando todo para arriba, es todo producción aérea. Entonces aprovechemos que la alfalfa naturalmente está haciendo esto y démosle intensidad al pastoreo en primavera-verano. Intensidad son, en este tipo de manejos, entrando cada 8 nudos o 25 centímetros, son 20 días de descanso capaz. Es un manejo intenso. Acá estamos priorizando calidad, estos tallos todavía no están lignificados prácticamente, los animales los comen muy bien, mezclan mucho hoja con tallo, pensando en el timpanismo, y acá estamos buscando respuesta animal. ¿Qué pasa durante enero? Mientras tengamos lluvia y la pastura siga produciendo, podemos seguir a la misma velocidad, no hay ningún problema. ¿Hasta cuándo? Hasta otoño. En otoño tenemos que volver a pensar en la pastura. Necesitamos darle un poco de tiempo, de recuperarse, ¿sí? Necesitamos un descanso. ¿Cómo hacemos esto? Obviamente tenemos que pararnos en la fecha de primera helada, más o menos, por lo que pude averiguar, acá en Barrows es el 23 de abril. Necesitamos que la pastura y la alfalfa crezca libremente durante un ciclo completo. Un ciclo de crecimiento son 40 a 45 días. Puede ser como fecha límite, marzo, principio de marzo, para cerrar la pastura de alfalfa. Para que todo ese crecimiento que está teniendo la alfalfa y que naturalmente en este momento del año lo direcciona a raíces, vaya a raíces y recuperemos esas raíces. A partir de enero se puede hacer en cualquier momento, cerrando, dejándola florecer, después se puede volver a pastorear, pero por lo menos un crecimiento libre de mole a la planta. Fecha límite, por lo menos en esta zona, más o menos de marzo, principio de marzo. Ahora pensamos en la alfalfa. Bien, ¿qué pasa con los remanentes? De nuevo, si entramos con pasturas florecidas, nos vamos a encontrar con remanentes de este tipo. Si entramos con este tipo de pasturas más foliosas y con 25 centímetros de altura, 8 nudos, los remanentes son más fáciles de manejar con animales. Podemos manejar 5 centímetros de remanente sin problema. Como resumen, en lo que es alfalfa, estamos en invierno, no descuidarlo, hoy lo comentaron también los chicos del campo, controlar plagas, malezas, enfermedades de la alfalfa. A medida que empiezan a levantar las temperaturas, principio de primavera, arrancamos contando nudos, altura, empezamos a pastorear. Se sigue durante toda la primavera y mientras el agua lo permita, hasta diciembre, y a partir de enero nos vamos al descanso de otoño para recuperar las raíces de la alfalfa y volvemos a empezar el año que viene. Bien, como conclusiones, lo que buscamos acá es priorizar entonces la producción y la calidad y la persistencia de las pasturas. Incrementamos la producción de carne, hay valores que hablan de hasta el 30% de mayor productividad con manejos de este tipo. Aumentar la eficiencia de uso del agua y nutrientes, que es un poco de lo que vinimos a hablar hoy. Implica mayor intensificación, hay que estar más encima de las pasturas. Es probable que esto no se pueda hacer en toda la superficie del campo, en este campo que tiene mucha superficie.
Por ahí hay que focalizar en las pasturas más nuevas y más productivas y hay que prepararse con mano de obra, gente que tiene que estar todo el día arriba de la pastura, con la superficie y planificar los pastoreos y cómo vamos a hacer la vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Caldentey.